darnos cuenta podemos estar influyendo negativamente en algunas cosas y no somos conscientes. Entonces basta que nos lo digan para decir, pues este comentario ya no lo voy a volver a hacer, una serie de cosas, ¿no? Que al final esto es como por deformación profesional y hay determinadas cosas que a mis hijos prohibido mencionar a vuestra hermana, o sea, determinadas cosas que yo, para mí son líneas rojas, ¿no? Porque lo he oído en la consulta, he oído desencadenantes, ¿no? Entonces dices, bueno, pues a veces tampoco podemos controlarlo todo, es muy importante no sentirse culpable porque al final como padres estamos intentando siempre velar por lo mejor y hay determinadas cosas que se nos escapan, pero en la medida en que sabemos un poco las líneas rojas, pues podemos evitar acercarnos a ellas, ¿no? Entonces, bueno, yo también sé que estaréis aquí para después desde infantil hasta arriba, entonces realmente es bueno empezar como todo, ¿no? En la educación desde abajo, a educar de una forma saludable en todo también, en la manera de pensar, en los comentarios. De hecho, hoy en día la psicología positiva, todo lo que trabaja es la prevención de los problemas de salud mental, justamente trabajando, bueno, pues ayudando a los niños desde infantil pues, a tener un pensamiento saludable sobre ellos mismos, también en todo lo de la gestión emocional. Bueno, pues con todo lo referente a la comida pasa lo mismo, tenemos un bombardeo, ¿no? De la comida saludable, del cuerpo saludable, y dices, ¿cuál es la raya entre lo saludable y lo patológico, ¿no? Eso también es importante, entonces a nosotros nos afecta todo y somos adultos, nos afectan las influencers, los tal, vemos las cosas y dices, uy, pues esto, lo otro, imaginaros a nuestros hijos y a nuestras hijas que son la vulnerabilidad en persona, ¿no? Y que además están aprendiendo modelos, entonces ellos van a ir aprendiendo modelos que luego los van a ir reproduciendo. Entonces, bueno, pues algunas de las cosas que me planteaba, ¿no? Para reflexionar. Voy a intentar ir haciéndolo ágilmente para que luego podamos tener un turno de preguntas, que comentéis las cosas, que luego me puedo quedar un rato si me queréis comentar a nivel personal, porque a veces también alguno viene con una duda concreta y me parece que es interesante, ¿no? Porque hablar de esto es un campo amplísimo, entonces luego cada uno tiene sus cuestiones, ¿no? Bueno, pues sí que es importante esta pregunta que lanzaban, ¿no? ¿Cómo nos referimos a las personas? ¿Cómo hablamos del físico de las personas? ¿Qué valoramos en los demás? Bueno, pues todo eso al final, con miradas, con actos diarios, lo vamos transmitiendo a nuestros hijos y entonces les vamos dando una escala de valores hacia un sitio, hacia otro. Y entonces hay que pensar también que al final nuestros hijos lo que más quieren, sobre todo hasta la edad de la adolescencia, es que nosotros, o sea, gustarles, o sea, quieren que como padres nosotros les admiremos de alguna manera. Entonces buscan siempre decir esto le gusta a mi madre, esto le gusta a mi padre. Luego en la adolescencia encontramos el contrario hasta que vuelve. Pero claro, ellos muchas veces están haciendo cosas durante toda la etapa de primaria para agradarnos, ¿no? O también para agradar a los profesores, porque es lo natural, ¿no? Entonces ahí hay que estar vigilantes, porque a lo mejor estamos diciendo cosas sin darnos cuenta que no les están beneficiando. Bueno, entonces, bueno, pues los trastornos de la alimentación son un conjunto, cuando se habla de trastornos, pues hablan de muchos hábitos o vicios alimentarios, control de peso, actitudes frente al peso corporal, la comida, los desbalances fisiológicos que afectan a la vida de la persona, ¿no? Y al funcionamiento. Entonces, bueno, pues yo aquí había puesto algunos testimonios para que veáis de algunos libros que van contando. Yo pensaba que mi felicidad iba a encontrarla si era delgada, por eso acuso a la cultura materialista que me impone como el mayor valor es ser extremadamente delgada y consumir productos dietéticos. Yo tengo una personalidad bastante sensible y me importa todo lo que me dicen, ¿no? Empecé con dietas, tal, bueno. Pues muchas veces, claro, encontramos niñas, más niñas que niños en la etapa, cuando hablamos de trastorno de anorexia, que no se gustan a ellas mismas, y entonces dicen, a ver, y no encuentran la felicidad, dicen, a lo mejor si me gusto perdiendo peso, ¿no? Entonces ahora hablaremos de cómo empieza. Este es un vídeo que no lo voy a poner entero, pero sí que os voy a poner como 3 minutos de testimonio para que veáis. Y lo tenéis en YouTube. Mis padres se divorciaron y esa responsabilidad me hizo renunciar a mi infancia y la culpa me invadió. Sentía tanta culpa que se me anudó en el estómago y impedía que pudiese hacer cualquier ingesta.
llegó un momento en el que me hacía sentir bien el hecho de no comer absolutamente nada. En sexto de primaria empezó. Un castigo por esa culpa. Entonces empezó en sexto, en primero empezó En mi caso es cuando me sentí sola, cuando empecé a ver una falta de autoestima muy grande, el sentirme querida, sentirme aceptada, buscar constantemente eso de manera no sana, y principalmente es uno de los factores que desencadenan los TCA. La falta de comunicación, el no tener entendimiento con ellos, el querer ser lo que ellos quieren que seas, creencias familiares de lealtad hacia ellos. La punta del iceberg es lo que se ve, es el problema con la comida, el peso, el físico, pero eso únicamente es un grito de socorro que no sabemos pronunciar. Lo que hay detrás de ese síntoma son emociones que no sabes gestionar, como pueden ser maltratos, abusos, bullying, problemas familiares, y al no saberlo expresar buscas una forma de liberar esas emociones que es con el síntoma. Vivimos en una sociedad donde hay bastantes estereotipos, donde hay mucho hincapié en el aspecto físico, cuerpos ideales, el foco siempre está en el aspecto en vez de en el bienestar, y sobre todo es la búsqueda constante de un cuerpo bien. Bueno, entonces esto es un vídeo que dura 9 minutos, no lo voy a poner entero, pero lo tenéis en YouTube, y es interesante escucharlo porque, bueno, al final ella acaba hablando sobre todo de sus problemas de autoestima y de esa necesidad de buscar ser querida por los demás para quererse a ella misma, ¿no? Esto es una línea roja, porque al final es muy importante que nosotros, como padres, valoremos mucho a cada hijo como es y le hagamos ver el talento que tiene, porque todos tienen un talento, todos, lo que pasa es que es distinto. A veces, sin darnos cuenta, podemos tender a compararlos entre hermanos, entre primos, entre amigos. Eso sería una línea roja, porque no se les puede comparar, cada uno es distinto. Y luego no sabemos esa búsqueda, pensar que ahora tienen tantos referentes en las redes sociales que están buscando todo el rato ese like. Entonces, para un adolescente que cuelga una foto y no consigue el like, es una frustración tremenda. Entonces hay algunos que pueden llegar a aceptar eso y decir, bueno, pues cambio la foto tal, pero hay otros que piensan, ¿qué tengo que hacer para conseguir el like? Porque claramente mi imagen no gusta, porque ellos saben que sobre todo en las redes es una imagen, no es la personalidad cuando le decimos no, pero lo más importante de las personas es su manera de ser, su personalidad, y que sí, pero en las redes yo aquí aquí me aceptan o no me aceptan, ¿no? Entonces es verdad que también por eso es muy importante ver qué redes siguen, qué TikTokers siguen, todo influencers, o sea, qué están viendo, porque según lo que están viendo, ellos también se van haciendo sus modelos mentales de las cosas, ¿no? También qué series están viendo, por eso es muy importante decir, no, pues cuéntamelo, ¿no? El otro día a mí mi hija me hizo pensar y le dije, no, cuenta, y entonces mi hija, es que pensaba que eso a ti no te interesaba, ¿no? Y le dije, no, a mí me interesa todo lo tuyo, me encanta que me lo cuentes, o sea, que ellos al final dicen, no, esto a mi madre, a mi padre, con todas las cosas que tiene, ¿cómo le va a contar? Entonces, de ahí es de donde tú realmente ves el pensamiento, o sea, cuando están viendo y te cuentan eso, tú ahí es donde ves que dices, pues es que esto le está influyendo, esto le interesa, o el otro comentario, ¿no? Y entonces, eso también le está forjando de alguna manera la persona que quiere ser, está buscando su identidad, está diciendo, quiero ser de esta manera, pero además lo veo que, y también con los comentarios que hacemos nosotros, si nosotros decimos, pues es que esa madre me encanta, tal, y tiene una serie de características, y ella dice, bueno, pues a mi madre le gusta el prototipo, o le encanta esta niña, y a veces puede pensar, le encanta esta amiga mía porque es muy guapa, o porque tal, que a lo mejor no lo hemos dicho nosotros, pero lo van procesando, por eso hay que ver qué es lo que están pensando para desmontarles también mitos que tienen de alimentación, de peso, de belleza, muchas cosas, ¿no? Y esta chica, bueno, pues lo que os he comentado, ¿no? La necesidad de sentirse aceptada, querida y valorada, que es realmente
lo que les preocupa a nuestros hijos. O sea, nuestros hijos, cada uno se quiere sentir querido, aceptado y valorado de una manera distinta. Unos por ser los mejores futbolistas, otros por ser los mejores no sé qué, otros por ser la más guapa, otra por ser la más simpática, pero todos necesitamos sentirnos valorados, ¿no? Entonces, por eso es muy importante valorar a cada uno como es y repetírselo, ¿no? Y decir, no, es que a mí me gusta esto. Otra cosa es que tengan que cambiar algunas cosas, que les ayuden a esforzarse. Y luego, además, la autoestima crece desde los hechos reales. Por eso es muy importante que se esfuercen mucho para conseguir las cosas y realmente así es como uno se va valorando a sí mismo porque se esfuerza y consigue una cosa, se esfuerza y consigue otra cosa. Lo que pasa es que esto no es el modelo que les enseñan en las redes sociales, ¿no? Hay algunos que dicen, no, yo es que lo que quiero ser es influencer o quiero ser un youtuber porque fácilmente consigues mucho dinero. O sea, les venden una idea un poco distinta de la realidad. Por eso es importante que nos lo cuenten, ¿no? Y bueno, pues lo que os decía al principio, ¿no? De cada 10, más o menos 8 o 9 son mujeres, 1 o 2 varones, en lo que es refiriéndonos sobre todo a la anorexia y a bulimia. Sigue afectando más a las mujeres que a los hombres. Lo que pasa es que en los hombres está creciendo mucho la vigorexia, está creciendo también mucho la obsesión por el aspecto físico, no tanto por la delgadez extrema, que en las mujeres sigue siendo muy, muy patente, ¿no? Y la edad promedio de comienzo son 11, 12, 13, o sea, depende, pero bueno, es que hay niñas que hasta con 10 ya verbalizan alguna cosa, también depende del desarrollo físico de cada una, pero 12, 13 son ya edades donde hay que escuchar, ¿no? Y hay que coger la frase que nos digan. Y ahora miren un poco cuáles son los síntomas también de alerta, decir, uy, esto me tiene que llamar la atención, ¿no? Y luego es verdad que a raíz de la pandemia, o sea, pasados los datos se han triplicado, ¿no? Pues porque también se han unido a otro tipo de trastornos y cada vez hay como más comorbilidad entre los trastornos de alimentación y otro tipo de trastornos de personalidad, etcétera, o distimias, que son depresiones leves, y ha aumentado en la población adolescente, cosa que estaba más frenada. Entonces, a mí me gusta explicar que los trastornos de alimentación son multifactoriales, es decir, hay muchísimos factores que intervienen. Una persona no desarrolla un trastorno de alimentación porque le pasa una cosa, ¿no? No sé que es una cosa muy traumática, pero en general, porque le hagan un comentario, porque son un sumatorio de cosas de vulnerabilidad psicológica y fisiológica que, sumada a algún factor desencadenante que ahora veremos, es lo que hace que estalle un trastorno de alimentación. Por eso, hasta llegar a que estalle un trastorno de alimentación, hay cosas que se pueden detectar y la prevalencia aquí es muy importante. ¿Cuántas veces, bueno, pues en los colegios, a lo mejor una compañera, no, es que he visto a una que entra más veces en el baño, entonces simplemente con cogerlo a tiempo, porque de repente vemos que nuestra hija o nuestro hijo empieza a hacer cosas raras, simplemente a ir apartando cosas con la comida, o que empieza a entrar más al baño, o sea, se puede llegar, o simplemente con los comentarios que empieza a hacer con respecto a su cuerpo que antes no hacía, o que de repente dice que ya no le gusta una determinada comida, dices, ¿cómo puede ser que no le guste el chocolate si le encantaba? Entonces, si se queda ahí y deja de comer chocolate, pues fenomenal. Si se queda, o sea, las cosas aisladas, no pasa nada. Lo que pasa es que cuando sumas una, sumas otra, entonces es verdad que cuando te sientas con tal dices, claro, es que no me di cuenta, es verdad, empecé con esto, empecé con lo otro, empecé con lo otro, empecé con lo otro, y entonces ya cuando nos dimos cuenta teníamos 15 cosas, ¿no? Por eso, es verdad que cuando se habla, cuando se observa, también en los colegios muchas veces de las pruebas, pues, o cambian de amigos, ¿no? También esos son signos que tenemos que estar pendientes, es decir, porque ahora de repente ha dejado de ir con estas amigas, porque ahora de repente ha dejado de hacer esto, porque ahora de repente ha dejado de comer esto que le gustaba tanto, porque ahora hace tanto ejercicio, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando pues factores socioculturales, familiares, interpersonales. Uno de lo que hemos hablado, ¿no? El impacto de los medios, o sea, los estereotipos que tienen nuestros hijos y que sin darnos cuenta también se va marcando a veces desde casa, ¿no? De los mensajes que ponemos o lo que decimos, es que me encanta esta chica por esto, tal. Bueno, pues si solo hacemos comentarios de chicas que nos encantan, pues a lo mejor por cómo visten, por tal, y no, me encanta esta persona por escuchar una conferencia o mira esta tertulia literaria, lo que hemos aprendido, claro, al final el ambiente cultural y de lo que se habla en casa es el impacto que tiene para ellos. Es decir, para mis padres es súper interesante esto, más que esto, o no, ¿no? Yo me acuerdo una vez
en la consulta que una madre, pues yo le dije, pues tu hija está desarrollando un trastorno de alimentación, y ella me dijo, es que para mí lo más importante es que mi hija juegue muy bien al tenis, tenga muy buen tipo y se guste a sí misma. Y le dije, claro, pero eso es lo que le estás transmitiendo. Entonces, cada vez se está viendo más pues, modelos de trastorno de alimentación que se replican de padres, o sea, de madres a hijas, ¿no? Sin darse cuenta. Para mí esto es el valor, entonces yo lo transmito así, y entonces los hijos lo copian. Y hay que tener mucho cuidado. Se está viendo pues, gente que ha padecido un trastorno de alimentación y los hijos están padeciendo un trastorno de alimentación, porque hay muchas cosas que se pegan, ¿no? Y luego la discriminación, claramente, ¿no? Cuando hay un bullying o hay algo, o sea, cuando están viviendo, pues porque a lo mejor es que se meten con mi cuerpo, ¿no? Cuando la discriminación es que, imaginaos si tenéis un hijo deportista de élite, también es una población a veces de riesgo, porque depende en el grupo que estén, o sea, a veces si están, por ejemplo, en ballet o en gimnasia rítmica o en algún deporte donde, dependiendo del peso, están en una categoría o en otra, pues a veces prefieren estar en un peso por debajo para poder ser los mayores de esa categoría y poder ganar, tener más posibilidades de ganar. Bueno, pues todo esto también es una población de riesgo que hay que estar como más pendientes. Si tenemos un hijo que está, una hija en altas competiciones, porque les controlan mucho también el peso, y al final cuando estás en un deporte donde te controla mucho la figura, el peso, pues hay cierta obsesión, porque cuidado, por ejemplo, con las básculas en casa, ¿no? Bueno, pues porque sin darnos cuenta también podemos decir, bueno, pues es que mi hijo que no se pesaba ahora se está pesando todos los días, ¿no? Antes de comer, después de comer, o sea, son todo pequeñas cosas que van sumando. Luego, muchas veces también la comida, a veces como evasión, también puede ser un factor que va sumando, ¿no? Porque estoy triste, me pongo a comer. Entonces, cuando he comido, o estoy agobiado, me pongo tal, y entonces, pero luego me siento culpable, y entonces tengo que hacer algo para perder eso, ¿no? Entonces, esto es una mala dinámica con la alimentación. Por eso es tan importante desde casa fomentar el dominio en la comida. O sea, ni cuando una cosa no me gusta nada no la como, ni cuando una cosa me encanta, pues como mucho. Pero que la referencia no sea porque engorda o porque no engorda, o porque no es sana, no, porque yo domino la comida no me domina, entonces ahora toca desayunar, se desayuna aunque uno no tenga hambre, ahora toca comer, come, pues no tienes hambre, comes un poquito menos, no es que merenda muchísimo, ¿no? Esto a veces me pasa con mis hijos, digo, bueno, pues mañana meriendas menos porque la cena hay que tomarla. Entonces hay que adelantarse esas cosas, porque si no es como mucho cuando tengo hambre, pero luego me salta una comida, y esto también pues, empiezan a ser líneas rojas, ¿no? Entonces me salto una comida, me pego un atracón, luego me siento mal porque ya ahora tengo mucha hambre, entonces como lo que no toca, porque claro, no es lo mismo comer a las 2 del mediodía que saltarme la comida de las 2, y entonces a las 4 no he comido nada, que como a las 4, las lentejas no, 3 donuts y no sé qué, entonces no he comido lo que me toca. Por eso el ayudarles a que coman lo que tienen que comer cuando toca es importante, ¿no? Es verdad que decís, bueno, pues de lunes a viernes están en el colegio y llevan un orden, y al final el fin de semana o las vacaciones es un poco más de desorden. Pues dentro del desorden tiene que haber un orden. Y eso les ayuda luego el contexto social, que nos favorece, la cultura de la delgadez, ¿no? O sea, todo cero, light, celulitis fuera, nada de arrugas, o sea, todo eso
no ayuda para ayudarles, ¿no? A veces dices, no, es que tengo un hijo muy adolescente, entonces no voy a entrar a este tema, no voy a entrar. Entonces evitamos esa comunicación, aunque sea conflictiva, y el problema se va haciendo más grande. Entonces es verdad que desde pequeños, si fomentamos esa comunicación, aunque a veces sea un poco conflictiva, ¿no? Porque la educación al final es un poco conflicto, que no, que eso no lo puedes hacer así, por esto, pues yo lo quiero hacer así, o sea, claro, no decir las cosas es más fácil, pero en el momento en que tú entras a decir que no comas así, que te sientes bien, claro, es más fácil comer y no mirar que estás entre las cosas, no, venga, come un poco más de ensalada que no te has puesto, come un poco más de esto. La educación es conflicto constante y a veces por prisas, por agobio, porque te sientes incapaz de controlarlo, por lo que sea, evitas ese conflicto y entonces estamos como perdiendo situaciones muy buenas para educarles, ¿no? O por ejemplo llegar a casa y decir no, dame el móvil, esto se apaga, ¿no? Eso son situaciones de conflicto que claro, es enfrentarte, venga y cuéntame esto. Luego también el que los hijos a veces, pues si hay problemas en la familia, discusiones entre los padres, o sea, meterlos dentro de eso a ellos les afecta. Son vulnerables, entonces a veces les hace posicionarse de un lado, de otro, les genera angustia. Y luego, padres muy preocupados por el físico, ¿no? Cuando nosotros estamos muy preocupados por nuestro físico y por el de los demás, lo transmitimos. Claro, porque sí, dice, no, para mi madre lo más importante, ¿no? Entonces es como decir, y eso es bueno hacerle la pregunta, ¿tú qué piensas? Para ti, ¿qué piensas que es lo más importante de una persona para mí? ¿No? Nuestros hijos saben qué es lo más importante de una persona, porque si nos dicen, mamá, pues lo más importante es que sea deportista, que tenga una alimentación muy saludable y que vista muy bien, dices, ojo, que a lo mejor nosotros no es lo más importante eso, es la persona, son muchísimas otras cosas, pero por nuestros comentarios estamos transmitiendo eso, ¿no? Y a veces cuando se dice una cosa negativa sobre alguien, sin decir, no, mira, ya está el gordo de no sé quién que ha dejado tal, un comentario de estos poco acertados, dices, claro, un niño dice, pues para mi madre eso es fatal, porque o sea, ser gordo o ser tal es como algo malísimo, ¿no? Porque lo hace es despectivo y lo hace y además lo asocia a que, mira, ha dejado mal el coche aparcado y entonces los niños hacen sus propias conclusiones. O haces que así, si come de esa... ¿no? Comentarios que no nos damos cuenta que ellos van interiorizando. Bueno, pues todos estos comentarios influyen y dicen, Jolín, para mi madre lo peor sería es que yo fuese gorda, ¿no? Entonces, clean, lo meten en su cabeza. Entonces, cuidado, porque a lo mejor tenemos niños que ahora también se están desarrollando, tienen más tendencia, entonces dices, bueno, pues vamos a conseguir alimentarnos bien todos, pero vamos a evitar poner a dieta a un niño que se está desarrollando, a no ser que nos diga el pediatra, sí, y muchas veces vamos a ver qué están comiendo, porque a lo mejor delante de nosotros no están comiendo tanto, pero es que luego se están pegando atracones de algo porque llevan 1 euro en el bolsillo y no somos conscientes, porque 1 euro no eres consciente y se están comiendo todos los días porque pasan por no sé dónde una bolsa de chucherías, una bolsa de tal, que son calorías vacías, que les impiden luego merendar bien, pero y además les están generando un poco de adicción al azúcar, están comiendo tal, necesitan la bolsa de chucherías o la bolsa y luego no comen lo que tienen que comer. Entonces, bueno, pues a veces también se nos pueden escapar cosas que dices, bueno, ¿este niño por qué es? O porque está muy nervioso, o porque le está afectando un comentario que le está haciendo un compañero y entonces come a escondidas y dices, pues si luego no come casi en la cena. Bueno, pues... Y luego factores, ¿no? Otro tipo de factores. Bueno, pues todo el tema de las etiquetas que se ponen también las adolescentes, de la finalización, o sea, estos son un poco los pensamientos distorsionados que cuando se trabajan en una consulta, pues se ve qué pensamiento distorsionado tienen en la cabeza que les está afectando, ¿no? Entonces también, al final, todos tenemos pensamientos que lógicamente, pues todos tenemos algún pensamiento distorsionado, ¿no? Porque dices, es que en algún momento, y los adolescentes mucho más pueden pensar, es que todo lo hago mal, no, todo lo haces mal, no. Esto es una de las cosas que se trabajan y se trabaja mucho en las consultas, la situación, el pensamiento y la emoción. Porque cada uno ante una misma situación reacciona emocionalmente de una manera porque piensa de una manera. Entonces los adolescentes normalmente piensan mal sobre ellos mismos. Entonces hay que ayudarles a detectar esos pensamientos negativos sobre ellos mismos y ver qué parte tienen de realidad, qué parte no, y ayudarles a dar la vuelta a sus pensamientos, ¿no?
Entonces, los últimos estudios lo que hablan, estos son factores de riesgo, pero destacan estos tres que he puesto en negrita, ¿no? El perfeccionismo y el autocontrol, y es verdad que a veces hay niños pues, que son muy perfeccionistas, quieren tenerlo todo controlado, además hacen deporte, además van a una extraescolar de no sé qué, o van al conservatorio, pero no valoran todo lo que hacen, no tienen una autoestima baja. Hay que ver por qué tienen una autoestima baja, ¿no? Porque dices, bueno, pues ¿cómo puede ser que teniendo tantas cosas buenas, los demás sí que se las valoran, pero ellos a sí mismos no se lo valoran, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que ver y además hay que ver si realmente ellos perciben de nosotros que los valoramos mucho, ¿no? Porque a veces cuando hablan dicen, no, pero es que tú siempre piensas que puedo hacer más. Ya, pero eso no quiere decir que yo no valore mucho. Pues a veces, depende de la personalidad del niño, hay que hacer más hincapié también en la valía, en sus cosas de valía, y decirle, no, esto, fenomenal, pero tú sabes lo que tienes, esto es buenísimo. Hay a lo mejor a otros hijos, otras personalidades que lo que hay que hacer es decir, mira, no te creas que lo haces todo bien porque tienes que hacer esto, o sea que cada uno, pero hay niños que son especialmente sensibles y siempre piensan, no, es que no valgo lo suficiente porque mis padres no me lo transmiten, ¿no? Y luego, pues a veces también las discusiones entre los padres, la aprobación negativa hacia ellos mismos, pues se influye, ¿no? Entonces, una de las cosas que también hay en los últimos estudios que han hecho, dicen que el 96% sobre todo de la población femenina, tiene insatisfacción corporal. No sé si será el 96, el 98, el 95, pero bueno, el porcentaje es súper alto. ¿Eso qué quiere decir? Pues que todo el mundo hay algo que no le gusta, que diría, pues mírame el pelo no sé qué, o sea que hay un porcentaje que dices, bueno, pues si pudiese, ¿vale? Hablar un poco de... Pero eso no quiere decir que haya una distorsión de la imagen corporal, ni que haya una preocupación más allá, sino una insatisfacción, ¿no? Esto es lo que dicen los estudios, que hay que cogerlo con pinzas, ¿no? Porque al final es una parte de la población, pero bueno, es un dato, es decir, ¿por qué? Porque la insatisfacción, claro, competir para nuestros adolescentes con lo que proyectan en las redes es imposible, ¿no? Competir con una imagen perfecta, ideal. Yo cuando les enseño cómo hacen los anuncios o cómo se retocan las modelos, tal, digo, esta es su vida real y esta es, ¿no? El otro día le ponía a unas adolescentes una influencer que decía yo, para contar 10 minutos de mi vida, tengo que estar las 24 horas del día, tengo que hacer, no sé si dijo que eran entre 600 a 700 fotos para elegir una. Bueno, y entonces también hay que despertarle los nuevos de claro, si a ti te hacen entre 600 fotos seguramente sales en una bastante perfecta, ¿no? Pero no estamos en ese ritmo. Entonces es verdad que esa insatisfacción, pero solo cuando se desarrolla un trastorno de alimentación es cuando empieza esa distorsión de la imagen, que os lo voy a explicar, ¿no? Y lo que dicen los estudios, esto es muy importante, es que la autoestima elevada es un factor protector para esa insatisfacción, ¿no? Entonces, hay que trabajar mucho la autoestima, porque al final la autoestima se carga en la etapa de primaria y luego es verdad que es como una mochila que se lleva en primaria y luego cuando se llega a la etapa de adolescencia se va vaciando. Entonces, es normal cuando empiezan a tener sus cambios corporales, es normal que no se acepten, que no se quieran decir, oye, este cuerpo, yo hasta ahora era una niña que tenía, o era un niño que no tenía ni pelo ni nada, y era alta y ahora tengo granos, ahora de repente las caderas me están creciendo, me está saliendo el pecho, me está saliendo vello por aquí, me está saliendo... Entonces es normal que hay una edad que dices, un momento, ¿esto hasta dónde va a llegar? ¿No? Y ven películas de adolescentes y dice, o sea, imaginaros en la cabeza de un niño, dice yo, a ver, o sea, de estas cosas que ven y dicen, ¿cómo voy a ser? O sea, es normal que tengan miedo y que digan, qué horror, ¿no? Luego ven a los padres y dicen, bueno, más o menos si voy a ser como mis padres, bien, ¿no? Entonces, y ya llega un tío y dice, pues vamos a ser como tu padre, calvo, no sé qué, y no sé menos que ellos, pero no, ¿por qué? Y entonces un hijo dice, no, yo no tengo tantas entradas como, tú vas a ser como tu tío, y entonces ellos ya es como, bueno, y entonces, ¿por qué? Entonces hay un momento que dicen, oye, que no me digáis cómo voy a ser, yo voy a decidir cómo quiero ser, ¿no? Entonces ahí es cuando, cuidado, ¿vale? Que ahora vemos. Entonces por eso es muy importante hablar, y muchas veces decir, a ver, pero si yo a tu edad era igual, o sea, pues es que todavía te estás desarrollando, todavía no has crecido del todo,
y conectar con la preocupación, ¿no? Porque a veces una niña dice, es que estoy preocupada, vale, tú quieres que vayamos al pediatra, entonces que te mida, que te tal, y te va a decir, y a veces simplemente con esa tranquilidad de un profesional que dice, estás perfecta, ahora te queda tal, y conoce lo que va a pasar y dice, vale. Hay otras niñas que no, que necesitan un poquito más, depende de cómo sea nuestro hijo, pero hay que atender ese sufrimiento que tienen en la cabeza, porque es que si no se ponen a buscar en otro sitio y ahora tienen toda la información, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es todo tipo de, pues de trastornos, ¿no? El food craving, que esto es un deseo de comer determinado tipo de alimentos, la broncorexia, pues muchas lo que hacen es dejo de comer para adelgazar porque así bebo, y entonces como el alcohol tiene calorías, imaginaos qué bomba. O sea, no como, solo bebo. Tremendo, ¿no? Bueno, pues esto son cosas que ellas van leyendo en internet. La vigorexia, mucho más en chicos, ¿no? De manera continuada, exagerada, rechazan una serie de alimentos grasos, incorporan cierta cantidad de proteínas y hidratos de carbono, por eso ahora también hay tanto yogur, tanta cosa con proteínas, ¿no? Entonces cada uno va haciendo su estudio, en los gimnasios ya te hacen un estudio de tienes que alimentarte de esto, tal. Bueno, pues todo eso, si nuestro hijo empieza a estar preocupado, pues es bueno decir, vale, vamos a ir al médico, vamos a ver qué nos trata, quieres hacer un poco de deporte, yo te apunto tal, o sea, pero hay que controlar, decir, pues vamos a ir a un gimnasio donde que nos dé garantía, se habla con la persona, oye, mi hijo va a tal, por favor avisa, o sea, que ahí tenemos que tener con un adolescente nosotros el control, ¿no? Bueno, pues también deseos de beber muchas veces bebo mucha agua y entonces ahora sí voy mucho al baño y así me siento menos pesada, ¿no? Entonces empiezan también con ideas un poco, por ejemplo, uno de los mitos que tienen algunas niñas cuando les haces esas cosas, no, es que es mejor no beber agua en la comida, porque entonces así si no bebes el agua en la comida, no me digo, pero si el agua no tiene calorías, el agua tiene 0 calorías, ¿no? Y incluso les preguntas, ¿qué tiene más calorías, el agua del grifo o el agua mineral? Y a veces, pues no sé, digo, nada, 0 calorías igual, no engorda. Pero digo, hombre, claro, si te tomas un bocadillo así de tortilla de patatas sin agua, pues al final te tomas la mitad, porque es que no te pasa el bocadillo. Entonces, claro que así sí que comes menos, pero entonces no comes lo que te toca a mediodía y luego lo comes por la tarde, ¿no? O sea que entre ellas es un poco, ¿no? Y ellos, pero luego, bueno, pues todo, también ahora lo que hay de pues, alimentos, solo algún tipo de alimentos, etcétera, ¿no? Entonces, los trastornos más comunes a lo mejor también que conocemos y que también son más preocupantes son la anorexia y la bulimia, ¿no? O sea, la anorexia es la única enfermedad psiquiátrica por la que muere gente, ¿no? Y las otras enfermedades mueren pues porque puede llegar a un suicidio, pero en la anorexia mueren de inanición. Entonces, porque llegan a esa distorsión de su imagen real. Entonces, cuando se habla, hay veces que hay niñas que no cumplen, o niños que no cumplen todos los criterios de tener un trastorno de alimentación porque no cumplen todos los criterios del DSM-5, ¿no? Entonces cumplen solo parte de los criterios. Entonces por eso no se dice que tiene una anorexia nerviosa o una bulimia, se dice que tiene un trastorno de la conducta alimentaria no especificado, pues porque no llegan a cumplir los criterios, pero se trabaja con ellos como si fuese y la preocupación es la misma en ese sentido. Entonces, imaginaros pues lo que os estaba diciendo antes, ¿no? Llegan a esa etapa de adolescencia y dicen, ¿mi cuerpo a dónde va a llegar? ¿Yo qué va a ser de mí? Entonces, el 100%, ¿no? Por así decirlo, de 4 adolescentes hay uno que dice, me encanta como soy y no quiero hacer nada. Hay otro que dice, bueno, me voy a quitar algo, me voy a quitar el poquito de chocolate, voy a dejar de hacer esto, voy a hacer un poquito más de ejercicio para gustarme más. Y eso dices, pues entra dentro de lo normal también. Luego está el tercero que dice, uff, ya me han hecho algún comentario, tal, bueno, voy a hacer un poquito más, ¿vale? Entonces, bueno, pues hay un grupo de adolescentes que ya es un poquito más. Más gimnasio, más restricción en la comida, más si me pego un atracón, entonces luego voy a intentar no hacer esto, ¿no? Entonces, más preocupados buscando información. Y luego está, por así decirlo, el último grupo, ¿no? Que es el que nos preocupa, que de ahí es donde podemos encontrar niñas y niños que tienen varios factores predisponentes, qué es lo que les lleva, cuál es el factor que precipita un trastorno de alimentación, ¿no?
Entonces, bueno, pues esta es una paciente que tenía, que pesaba, no sé si eran 45 kilos, medía unos 60 y pico, y ella se veía así, ¿no? Y entonces decía, ella se escribía con una pata, ya mis patas de elefante. Entonces yo le decía, a ver, vas a hacer una cosa, con esta cinta métrica, hazme el perímetro de tu pierna aquí encima de la mesa. Es un perímetro enorme. Y yo le decía, sí, te juegas, me decía, me juego todo, me juego mi móvil, tal. Y digo, ¿seguro? Vale, pues yo también me juego mi anillo, me juego esto, aquí tu perímetro es esto, ¿no? Entonces le hacía un perímetro, pues muy pequeño. Se lo ponía dentro y me decía, eso es imposible. Entonces lo medía y me decía, eso es imposible. Digo, esa es la realidad. Digo, lo otro es lo que está en tu cabeza, pero esa es la distorsión de la imagen. Lo otro no existe en la realidad. Lo que pasa es que, claro, yo se lo ponía uno dentro del otro y decía, todo esto se llama sufrimiento, porque no existe en la realidad, pero tú lo sientes así. Que muchas veces les pasa con pensamientos distorsionados que tienen, que también piensan, es que los demás no les caigo bien, es que no sé qué, es que no sé menos. Entonces, muchos de esos pensamientos son pensamientos distorsionados que les están provocando un sufrimiento porque los viven como si fuesen reales, ¿no? Entonces, por eso, claro, cuando tienen ese pensamiento en la cabeza y dicen, yo tengo que hacer algo, y entonces ahí es cuando se desencadena, ¿no? Entonces, ¿cómo se desencadena? Bueno, estas son las consecuencias, pues que empiezan a pasar mucho frío, cuando se pegan un atracón de comida, entonces luego necesitan purgarla de alguna manera. Por eso, ¿vale? Entonces, por eso empiezan a hacer, cuando tienen esa preocupación, empiezan a hacer cosas que les lleven a liberar esa preocupación, ¿no? Que es lo que decía esta chica, decía, es que de repente no te gustas, no sabes, o sea, a veces lo que me está ocurriendo, tengo que buscar una salida, y entonces no me gusto a mí misma, ¿y cuál es la salida? Pues empiezan, o a hacer dietas. Entonces, si una niña o un niño empieza a hacer una dieta, eso es un factor que puede llegar a ser un factor precipitante. Una niña o un niño adolescente que tampoco no tiene una obesidad, empieza a hacer una dieta, rápidamente pierde peso. Entonces, claro, pierdo peso, los demás lo ven y es un refuerzo social. ¡Ay, qué delgada estás! No sé qué. Entonces, eso muchas veces es lo que les falta para decir, uy, pues todo el mundo lo ha visto, me gusta más estar así. Y entonces, una dieta puede ser un factor que dispara un trastorno de alimentación. Otras veces puede ser también un comentario, pueden haber varios comentarios, pero de repente un comentario del chico o de la chica que me importa muchísimo de tal, ¿cómo te estás poniendo? ¿No? Eso me lo dijo una chica y dije, pero a ver, ¿cuándo fue el momento que dijiste, tengo que hacer algo? Me dijo, pues cuando, y muchas veces es en el núcleo familiar. Dijo, no sé si me dijo un hermano, encima me dijo, menudo culo se te está poniendo. Entonces, mucho cuidado con los comentarios de los primos, de los hermanos, de tal, porque en el fondo, para ellos hay una confianza que dice, claro, a lo mejor los demás lo piensan, pero no me lo dicen, y entonces, si es una persona, lo que decía antes, a muchas niñas, Antonio le dice, ¿cómo te estás poniendo? Pues tú más, y ya está. Pero si nos encontramos con ese perfil de una persona altamente sensible, perfeccionista, que además tal, que le pilla en un momento con un problema con amigas, con un problema, puede ser un desencadenante, un comentario de esos. Puede ser también, por supuesto, una situación de abuso, una situación de separación, una situación un poco traumática en la familia, pues hay que estar especialmente pendiente de los adolescentes cuando además son hipersensibles, cuando no comunican mucho, porque no sabes dónde pueden reaccionar. Pueden reaccionar con un trastorno de alimentación, con una depresión leve o un trastorno de ansiedad, ¿no? Esos momentos, o sea, cuando se pasan momentos difíciles y críticos, mucho más. Y ahí es verdad que siempre es recomendable acudir a un especialista, o sea, cuando hay una situación que dices, esto ya desborda un poco, no es unas pautas familiares, ¿no? Hay que pedir ayuda. Y bueno, entonces, un poco por no extenderme en las diferencias entre la anorexia y la bulimia, pero la anorexia se caracteriza sobre todo por esa restricción máxima de la comida, y entonces en el momento en el que se comen un poquito más tienen que hacer algo o de ejercicio físico normalmente para quemarlo. Y en la bulimia, las personas que tienen bulimia empiezan queriendo no comer, pero como no tienen esa capacidad de decir dejo de comer, a lo mejor como más el perfil de la persona que desarrolla una anorexia,
cuando están tiempo sin comer, hay un momento en que se ponen a comer, se pegan atracones, entonces se sienten tan mal que recurren o a los vómitos, o a los laxantes, a los diuréticos, al ejercicio físico, entonces empiezan con esa dinámica. Y en la bulimia es verdad que bueno, pues una de las cosas que se ve que puede, por ejemplo, los dentistas lo detectan porque el vómito va destrozando los dientes, también hay el signo de Russell, que es un signo que hay aquí, cuando se meten los dedos también, luego pues porque cuando entran en un cuarto de baño, o son súper limpios, súper pulcros, o sea, es más fácil detectar una bulimia porque cuando tú ves a una persona comer de una forma desorbitada y luego no como, dices, bueno, aquí algo está pasando, ¿no? A veces es más difícil detectar a una persona que va dejando de comer lentamente o que te dice, no, es que ya he comido, no es que he comido mucho en el colegio, no, es que tal. Y a lo mejor no cenamos con ellos, entonces... Luego además hay unas páginas que se llaman Proanepromía, que os voy a poner, que, bueno, pues pulseras lazo blanco, todas estas páginas están en internet, pero mirad el otro día las recomendaciones que lo vi. Intenta pasar frío, bebe y come todo frío, bebe limón, expresa tu organismo con el dolor, cortes o quemaduras, por eso muchas veces están encima de las autolesiones. Entonces, a veces lo que ellas explican es tu dolor psicológico pásatelo a un dolor físico y lo controlas más, ¿no? Entonces tú te haces un corte y entonces ya no estás pendiente de si no te quieres y tal, o sea, ellas mismas se van como, ¿no? Luego, recuerda que ser delgada no es tal, cuando veas a gente comiendo recuerda que tú eres superior, pon una foto de tu modelo, o sea, esos son los consejos que se dan, imaginaros. Entonces, bueno, ¿por qué son más vulnerables? Porque nuestros adolescentes tienen una gran sensibilidad a la opinión de los demás, que es lo que hemos visto, por eso les afecta tanto. A nosotros nos afectan algunas cosas, pero de otra manera, ¿no? Pero a ellos no, ellos están a flor de piel, porque tienen una cierta inseguridad, que os decía, no saben dónde va a llegar su cuerpo, no saben si van a gustar a los demás, no saben, ¿no? Se preguntan qué va a pasar conmigo. Hay algunos que son más seguros, pero en general la inseguridad es propia del adolescente, porque va cambiando su cuerpo, pero tienen mucho tiempo libre, cosa que a nosotros nos falta. Tendrían que estudiar más, pero tienen el móvil, tienen no sé qué, entonces recurren, con lo cual son, claro, van a por ellos, ¿no? Toda la publicidad. Y bueno, pues desde casa, algunas de las cosas que he ido diciendo, ¿no? Es muy importante pues, que haya un plan de alimentación saludable familiar, o sea, que se coma de todo, no hay alimentos prohibidos. Entonces, bueno, pues si comemos dulce, pues mejor un dulce casero, el dulce que sea ocasional, que no sea la merienda habitual, porque entonces, claro, si nosotros decimos, no, ahora ya no hay dulce, entonces hemos prohibido el dulce, no, es que el dulce tiene que ser una cosa ocasional, es mucho mejor que merienden fruta, que merienden un bocadillo, que merienden un montón de cosas, ¿no? Un yogur, no sé, otras cosas, y de vez en cuando, pues también un dulce casero que hago, tal. Y a veces dices, bueno, pues no da, bueno, pues un día o dos, galletas, pero una cosa dentro que no sea desayunan galletas, meriendan galletas, ¿no? Porque a veces también podemos tener hijos que dicen, bueno, pues ahora sí y ahora no. Y luego, pues también trabajar un poco pues su manera de enfrentarse, ¿no? Al mundo. Pues que sean autónomos emocionalmente, es muy importante que se separen de las redes sociales. Esto lo digo así como si fuese tan fácil y esto, en fin, es muy laborioso, ¿no? Pero que sean capaces de crear su propia identidad y una identidad con personalidad, pues para eso, por eso es tan importante que desarrollen sus talentos, que encuentren todo. Entonces es importante, ¿no? Que bueno, que no se decida con los demás, resaltar las cualidades personales por encima de las cualidades físicas. Entonces las físicas ya se ven, ¿no? Ya se lo dice todo el mundo. Entonces nosotros tenemos mucho que resaltar sus cualidades y las de los demás, ¿no? Aumentar la aceptación corporal. Pues oye, a mí me encanta, cuando dicen, no, es que tal, bueno, pues a lo mejor no tú, pero es que a mí me encanta cómo eres, me encanta esto, me encanta lo otro, o sea, reforzarles eso, ¿no? Y luego, no sé, porque a veces también es como, no, es que las arrugas, las no sé qué, tal, pues hay que evitar esos comentarios de decir, pues hija, me encanta, pues dices, pues mira, sí me van saliendo arrugas, no pasa nada, o sea, eso es que me estoy haciendo más mayor, más interesante, o sea, hay que darle un poco la vuelta, porque si no es como, no, pues eso hay que quitarlo, pues no, pues eso tal, y eso es todo lo contrario a la aceptación corporal. Entonces es ese equilibrio, ¿no? Y luego ayudarles a formar pues, la actitud crítica ante la publicidad que hemos dicho, y luego intentar hacer una comida al día toda la familia. Eso dices, bueno, es que entre semana es súper difícil, pues el desayuno. Pues a lo mejor dices, entre semana no podemos, pero porque cenan primero y luego tal, pues me siento, aunque yo ya haya cenado,
o sea, aunque hayan cenado antes o mi marido llega más tarde, pues a lo mejor hay algún día que sí. O sea, hay que intentar buscar, porque es bueno comer una vez al día todos juntos, por lo menos el fin de semana, ¿no? Y luego, pues eso, no perder los papeles en la comida, eso también es muy importante. Fomentar el ejercicio físico como diversión. Entonces, claro, si el ejercicio físico es para quemar calorías, eso es un factor precipitante, ¿no? De un trastorno de alimentación. Si voy a hacer un rato de deporte porque me despeja, porque me apetece, porque así tal, eso es lo que hay que fomentar, ¿no? No voy... Y eso a veces, bueno, pues los deportes de grupo son mejores que los deportes individuales. Es verdad que a lo mejor como adultos dices, pues yo necesito hacer deporte y no puede ser en grupo, pero a ver qué, o sea, cómo lo transmitimos. Luego, bueno, pues motivarle para que haga todo mejor fuera de casa que estar dentro con la tablet. O sea, que a veces lo que pasa con los adolescentes es, no, me quedo, no, pues venga, vamos a hacer un plan, te acompaño a no sé dónde. Y luego no recriminarle las cosas, no quitarle importancia a lo que nos cuenten, ¿no? Entonces a veces se nos dice, no, es que no me gustan las piernas, pero qué tontería dices, si tienes unas piernas casi... Entonces ya dices, sí, pues ya no te lo vuelvo a contar a ti, se lo voy a contar a mi amiga que me escucha. Entonces decir, a ver, ¿por qué no te gustan tus piernas? Cuéntame, ¿qué le pasa a tus piernas? No, es que tal, pues vamos a buscar unos pantalones que te gusten más, vamos, ¿no? Lo mismo, un chico me dice, no, es que no me gusta, es que me veo muy pequeño, me veo tal. A ver, pues vamos a ver, a lo mejor es que no te estás alimentando bien. ¿Quieres que veamos a ver, vamos a ir al pediatra, vamos a ver, no? Porque a lo mejor los chicos hablan menos y están más preocupados. Y entonces están ahí preocupados porque no crecen o porque no sé qué y tienen un miedo ahí, entonces es bueno que se lo digan al médico y le diga, a ver, tranquilo, tienes de aquí hasta no sé qué edad para crecer. Ahora sería importante que hagas estos ejercicios. A veces simplemente con tener esa información ya se serena. Y luego evitar cualquier comentario negativo con respecto al cuerpo de nadie. O sea, si tenemos una persona nos cae mal, pues decir, pues mira, que esa persona me ha tratado, pero no, y encima es, y encima el otro, y míralo, ¿no? Eso, luego, pues todo el autocontrol en las comidas es importante, ¿no? Lo que decíamos antes. No hace falta hacer dietas si comemos bien. Y si comemos saludable, y si hacemos 5 comidas, bueno, ahora hay gente que ahora se lleva la vida intermitente, no sé qué tal, pero en las comidas normales, una cena saludable a una hora normal, menos cantidad, todo eso es lo mejor, ¿no? Para nuestros adolescentes, o sea, que merienden y que a la hora que les toca no merienden a las 8 de la tarde, porque entonces luego no cenan. Entonces, si meriendan, lo que les toca, luego tienen hambre para cenar. Yo a veces también lo que veo, en los colegios muchas veces lo que pasa es, se toman unos almuerzos así, luego ¿cómo van a comer? Y es que no hace falta almorzar así, lo que hay que hacer es desayunar bien, porque desde las 9 de la noche que han cenado hasta las 11 que almuerzan, todas esas horas, el cerebro también se alimenta de hidratos de carbono. Las neuronas, el 55% de la energía que consumimos a lo largo del día proviene de hidratos de carbono. Entonces, ¿qué hace una niña o un niño en quinto de primaria o en sexto en secundaria, desde las 9 que ha cenado hasta las 11 sin tomar nada? Lo que hay que hacer es fomentar que desayunen, luego un almuerzo pequeño y que coman, ¿no? O sea, ordenarles. Muchas veces también es ordenarles. Entonces, ¿cómo cenan? ¿Vale? Entonces, aquí es un poco lo que os decía de la línea roja, ¿no? ¿Cuándo acudir al especialista? Pues cuando hay una pérdida de peso significativa, hay que ver por qué es. A lo mejor ha pegado un tirón y ya está, pero de repente un adolescente que pierda así peso, ya a veces tardamos en verlo, porque si van con el uniforme, si van con una ropa un poco más ancha, ¿no? Entonces, luego cuando detectamos alguna conducta privativa, cuando hay cambios en los patrones de alimentación, lo que os decía antes, de repente ya no le gusta una cosa y ahora le encanta, o sea, antes le encantaba y ahora no le gusta, ¿por qué? ¿No? Eso, bueno, pues a veces sí, te das cuenta de un hijo y dices, no quiero más, y dices, bueno, pues sabes que le encanta, pero se controla, bien, eso entra dentro de lo normal, de la normalidad. En lugar de tomarse 3 trozos de tarta ya se toma solo uno, vale. Luego, la pérdida de la menstruación sería un factor alarmante en una chica. También, por ejemplo, cuando pierden la regla, luego además a veces no llegan ni a tener la menarquia, la primera regla, entonces también hay que ver, y a veces también empiezan a adelgazar y pasan frío y entonces les sale como vello en el cuerpo, ¿no? Como, al final somos mamíferos, entonces nos protege la cara, faciales. Entonces eso también muchas veces les tira para atrás decir que está pasando. Claro, tu cuerpo se está descompensando, entonces por eso pierdes la regla, pues eso. Y luego cuando
le oigamos muchos comentarios, ¿no? De hecho, empieza por los comentarios de la preocupación por el peso, por la figura, de qué fotos cuelga en Instagram, eso es importante, o a quién sigue en Instagram, o sea, a veces solamente viendo con quién sigue en Instagram y dices, madre mía, pero es que si sigue a estos 15, ¿sabes? Los consejos que dan, atención a los comentarios, por ejemplo, si tiene amigas que han empezado a desarrollar un trastorno de alimentación o amigos que están preocupados, pues también a veces es un poco el efecto contagio, ¿no? Porque se contagian entre ellos. Y luego, pues cuando veamos que disminuye sus relaciones sociales, o sea, que de repente no les apetece ir a los sitios, de repente no quieren ir a un viaje que siempre les había hecho ilusión con una clase o con tal, pues a lo mejor es que no quieren que les den comer, o no quieren que... no controlan la situación. Eso sumado, pues eso, a un estado de ánimo un poco más triste, ya no le ves, dices, aquí hay que pedir ayuda, ¿no? Esto sería como decir, cuando hagamos cualquier cosa de estas, dice, sobrepasa, ¿no? Incluso a veces más vale pedir ayuda antes y adelantarse. Y no sé si queréis hacer alguna pregunta, escribo rápido para que nos diese tiempo, porque sé que, ¿no? Porque sé que